Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titi? Hola, hola. Aquí tenemos público, aplausos. Bienvenidos a una nueva versión de nuestro Espacio Podcast, una nueva edición de esta semana de las Semanas del Terror. Ya se nos viene pronto, yo no creo que sea coincidencia, Halloween. ¿Estás preparada, Titi? No. ¿Con la máscara? No. ¿Con los dulces? No. No se preocupen, no hay que hacer esas cosas. Yo tengo un hábito, bueno, todos saben, pues mi familia saben, yo tengo un rito que este año lo voy a hacer acompañado. Y que todos los 31 de octubre veo la película Martín Lutero. Y que 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis de la justificación por la fe en la puerta de Wittenberg. Pero vamos a partir. Datos innecesarios de alto impacto. Titi, tenemos saludos en el... A ver, vamos a ver los saludos que tenemos en nuestras redes sociales. Ya, tenemos unos saludos, ponte tú, de YouTube. Tenemos a alguien llamado Cecilia Bascuñán que nos colocó que ¿Quién el será? Señor... Un aplauso, antes de que lo lean, un aplauso. Dice que el Señor los bendiga de parte de su más fiel admiradora. Los reamo. Sigan así demostrando su amor y fidelidad a su Salvador. Maranata. Maranata, aplauso para la señora Cecilia. Un aplauso, hermana Cecilia. Te amo, mami. La Susi también nos comentó, puso: hola Titi y Mati, siempre es una alegría escucharlos. Para mí fue una lección algo confusa, pero con su podcast pude despejar algunas dudas. El tema de las almas es algo súper importante que debe ser explicado. Gracias, chicos, un bendecido sábado. Qué bueno, Susi, que te haya servido. También un feliz sábado para ti. Tenemos el otro saludo de la Jenny Dinamarca, nos pone: excelente programa, un abrazo. Un abrazo para ti también, Jenny. Saludos, Jenny, que el Señor te bendiga. Bueno, y tu comentario, que era una aclaración ahí abajo. Tenemos más comentarios en Instagram, tengo hartos comentarios. De DCLFH dice: son un gran aporte para mis clases de escuela sabática. Oh, gracias, no sabemos quién eres, pero un aplauso para ti, que el Señor te bendiga y te siga utilizando en tu escuela sabática. Nos alegramos. Alexa Pamela Cuna Contreras nos colocó un corazoncito también para ti. Alexa, que el Señor te bendiga. Y Flor Sabate puso: qué lindo poder escucharlo el viernes a la noche. Excelente repaso de la lección. Dios les bendiga mucho y gracias por dedicarle tiempo a este espacio tan útil para todos. Gracias a ti, Flor, por escucharnos, por comentarnos. Que el Señor te bendiga de la parte del mundo que seas. Saludos. Tenemos otro saludo de Bersabet Saldías Uribe. Puso: saludos, Mati y Titi, desde Lautaro. Grande Lautaro, sur de Chile, perdón. Entonces, creo que estamos todos saludados, así que esos son los saludos, Mati, de esta semana. Bien, vamos a iniciar para poder comentar el folleto de escuela sabática. Vamos a hacer una oración. Solo antes de orar, recordarles que todos nuestros materiales están en el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en YouTube como en Instagram. También pueden encontrarlo nuestro podcast en Spotify. Y todos los materiales son el inverse, nuestro resumen de espacio, bueno, nuestro comentario de espacio podcast. También hay un resumen en PDF, hay otros materiales de resumen, están los lettering y a veces tenemos unos quiz y unos concursos. Así que sigan participando, síganle dando me gusta, que es lo que le gusta a Zuckerberg. Sigan dándole comentarios y vamos a orar ahora. Padre Celestial y Dios bondadoso, te agradezco por esta linda lección, porque cada vez se pone más interesante. Ayúdanos a aprender más, Señor, sobre lo que la Biblia dice de la muerte y lo que pasa después cuando estamos descansando. Ayúdanos, Señor, a comprender el folleto esta semana y que estuvo muy lindo. Bendícenos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el lindo nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a comenzar la lección número 3 de este folleto, que lleva por título Las llaves del Hades. Entendimos la semana pasada, ¿cierto?, que las palabras importan. Hablamos de muchas palabras que importaban su contexto, que importaban la traducción que fuera real, ¿cierto? Y esta semana vamos a ver otra palabra muy importante que necesitamos saber el significado. Y son dos palabras afines en diferentes idiomas. La hebrea es Seol y la palabra griega es Hades. La palabra Hades, este significado en el Nuevo Testamento no es necesariamente el mismo que tenía en el mundo griego. Entonces es importante que nosotros podamos hablar un poco de esto.
La palabra Seol, que es sepulcro, infierno o pozo. Después está Hades, que solo una vez en la Biblia se refiere a un lugar de fuego. A veces puede ser confusa cuando se traduce con tumba, infierno, abismo o cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, claramente es un poco complejo. En 1 Corintios 15:55 es la única excepción cuando Pablo dice que los justos saldrían del sepulcro durante la resurrección. Y claramente los traductores entendieron que sería absurdo que los justos salieran del infierno en la resurrección, ¿cierto? Uh-huh. Entonces vamos a ver el significado correcto de Hades para entender completamente este texto. Buena, Titi. A mí de repente me causa, no sé si les pasa, pero cuando dicen Hades me acuerdo del monito azul con pelo de fuego. Sí. Es como que no puedo evitarle, hermano. Me acuerdo. Aparte como que me cae bien él, es como chistoso. Pero bueno, películas en el pasado. Ahora vamos con, bueno, más que un dato de alto impacto, voy a pedir al DJ, que soy yo mismo, que corte la música y ponga una música intelectual, y quiero leer un extracto de un libro que amo con todo mi corazón, que lo he recomendado quizás en otro espacio podcast, que se llama El paraíso perdido de John Milton. En el segundo capítulo, o en el segundo libro, El paraíso perdido de John Milton, después de que en el primero cae Satanás del cielo y hace un discurso extraordinario en la orilla del mar a todos los ángeles caídos, él dice que va a emprender un viaje que supuestamente le va a dar el secreto de la creación y de la vida. Aunque él no sabe a dónde va, pero sí se dirige al fondo del abismo, en donde se va a encontrar con caos. Y en el segundo capítulo, en medio de ese viaje, se encuentra con una bestia espantosa, asquerosa, que cada vez es más lúgubre y más tenue. Y cuando conversa con ella, intenta matarla. Y es súper entretenido el capítulo porque él se ve como un personaje súper valiente. Bueno, como es Satanás, ¿no? O como lo fue. Y no se achicaba al frente de ninguna situación a pesar de que las bestias fueran espantosas. Y cuando le tira un corte de muerte, esta bestia le dice que está acompañada por otra. Y aparece otra bestia más vulgar y asquerosa que ella. Cuando finalmente se encuentra en un diálogo diciendo que ellas son sus hijas. ¿Saben quiénes son? La muerte y el pecado. Y mira, y el final del diálogo así, me gusta mucho y quiero leerlo porque tiene que ver con la lección de esta semana. Dice así. Música, por favor, DJ. Cayó Satán, porque los dos monstruos dieron muestras de su suma satisfacción. Y la muerte gesticuló con espantosa sonrisa al saber que aplacaría su hambre regocijándose de la dichosa ocasión que se le preparaba. Y no menos complacida de su proterva madre, prosiguió diciendo, guardó la llave de el abismo infernal. Porque tal es mi privilegio y el mandato del omnipotente Señor del cielo que me ha prohibido abrir estas puertas de diamante. La muerte está determinada a rechazar toda violencia, segura de no ser vencida por ningún poder viviente. Pero, ¿debo yo obedecer las órdenes de un tirano que me odia y que me ha sumido en la lobreguez del profundo Tártaro? Para desempeñar tan detestable oficio, ¿y he de estar yo, hija del cielo, condenada a perpetua angustia y pena? Y al oír aterrada al incesante clamoreo de mis hijos, que se alimentan de mis entrañas, tú eres mi padre, el autor de mi existencia. Tú me has dado el ser. ¿A quién pues debo obedecer ni seguir sino a ti? Llévame pronto a ese nuevo mundo de claridad y de ventura, donde en compañía de dioses que gozaban tan dulce vida de voluptuosa paz, y sentada a tu derecha, cual conviene a tu hija y tu favorita, reine por toda una eternidad. Entonces con esto, sé que es muy culto, ¿eh? Pero hago la pregunta, ¿quién es el que tiene las llaves del Hades? ¿Es Satanás o es Jesús? Ahora viene, escribe. Vamos a estudiar el texto bíblico de esta semana que se encuentra en 1 Corintios 15, del 51 al 55. Y dice, He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué te pareció, Mati, el versículo de esta semana?
Oye, qué linda estuvo la lección de esta semana, ¿eh? Bueno, que es casi imposible hablar de la muerte o la resurrección sin que te toque el corazón pensar en lo anhelado, ¿no? Que deje de existir la muerte o el reencuentro, porque en realidad eso significa resurrección, es como un reencuentro con la vida, con Dios. Me pareció muy bonita y sin intentar dar cátedra, quiero intentar explicar un poquito el Hades, ¿no? Porque se habla aquí, pero se habla de el paralelismo, me gustó mucho, se habla del paralelismo que tiene con el Antiguo Testamento, igual que la semana pasada, con Seol, que Seol es sepulcro. Siempre, lo mismo que dije la otra vez, ¿no? Siempre cuando en el Antiguo Testamento se habla de espíritu o de la muerte, por ejemplo, hablar de la palabra el Seol, para una persona el Seol era el hoyo que estaba en la tierra nomás, donde tú entiendes, como yo te dijera a ti sepulcro. Si yo te digo a ti, ¿qué se te viene a ti digo sepulcro? Un hoyo, la tumba, donde guardan a la gente muerta. Entonces, Seol tenía ese significado. Pero reitero, Hades con los griegos tiene otro mito detrás, tiene otro significado, otra relevancia, digamos, para el tiempo helenista de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Hades tiene mitología, que la conocemos, pues, ¿no? De Hércules, que aparece Hades, que es el dios de la muerte. Ahora, él no decidió ser el dios de la muerte, sino que a él lo dejaron ahí como una, más que venganza, como... Porque se supone que, bueno, Zeus era el... Se supone que Hades es el antagonista de Zeus, pero en realidad Zeus es el antagonista de Hades. Porque Hades de castigo lo deja ahí sin merecérselo, después de lo que hicieron con sus papás. Pero, aún así, Hades también significa el lugar donde están estos espíritus, ¿no? Que está el mito de Caronte, que era el hombre que los llevaba en bote, ¿no? Que cuando morían los griegos le ponían moneditas, para que le pagaran a Caronte, para que los llevara o al infierno, al Hades, o lo llevara al lugar de descanso como el paraíso. También el cancerbero. Sí, pues él era uno de los cuidadores de la puerta, cancerbero, el perrito de 3 cabezas. Esto es todo teosofía, por eso lo quiero explicar un poco. Entonces, cuando Caronte los llevaba, que se supone que el lugar de descanso, el real lugar de descanso, la entrada era fea, pero el lugar era lindo. En cambio, el Hades, que era el lugar de no descanso, la entrada era bonita, pero el lugar era feo. Entonces, todo este bagaje tiene ahora esta palabra. Entonces, cuando hablamos del Hades, tiene mucho sentido cuando se habla del infierno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para los griegos era el lugar donde iban estas almas que no tenían descanso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando el escritor bíblico ocupaba el Hades era porque era la palabra más similar o la palabra que se ocupaba en ese tiempo en griego para hablar del Seol, del Sheol, ¿no? Que era de la tumba. Entonces, ahora que estamos en el contexto de el mes de como adoración a los muertos y a los santos, entender de que el Hades nunca existió, era mera mitología. No así como el Seol, ¿no? Que empíricamente tú sabes que existe. O sea, tú vas al cementerio y existe el sepulcro. Pero no así el Hades. Entonces, quisiera aportar eso, ¿no? Y terminar quizás con lo que me gustó mucho, que estuvo muy bonito al final cuando habla de la resurrección. Decir que la oportunidad, digamos, la muerte, no sé si siempre existió. Para mí un misterio si el pecado y la muerte existieron como siempre. Para siempre, como hace referencia un poco el libro que leí. No sé si siempre existieron. No sé si de verdad son creadas por Dios o no entiendo yo eso, para mí es un misterio. Pero sí sé algo, que van a dejar de serlo, van a dejar de existir. Y eso es una oportunidad para nosotros. Porque a pesar del dolor, a pesar de la nostalgia, justo la semana pasada estuve en un entierro, a pesar de la pena, entender de que eso no es todo. Que la resurrección simboliza algo mucho más poderoso que la muerte. Y que, como dice en la lección del viernes, si no me equivoco, el veneno, ¿no? Que como para cuando se ocupa el veneno para la recuperación, Jesucristo ocupó su muerte para que hubiera resurrección como salvación, ¿no? Eso. Muchas gracias, Mati. A mí igual me gustaría hablar un poquito sobre la palabra Seol, que es infierno, esposo o es muerte, que habla en especial el versículo 55 cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte? Tu aguijón. Tu aguijón, claro. En mi versión Muerte, dice muerte, pero es lo mismo que sepulcro, ¿cierto? Sí. Y la Biblia describe este lugar, porque lo describe como un lugar oscuro y silencioso. Salmo 115, 17 dice: los que han bajado al mundo del silencio, los que ya han muerto, no pueden alabar al Señor. Significa que primero es un lugar silencioso, en el que no hay ruido alguno, ni siquiera se puede alabar a Dios. Entonces, no es como que nos vayamos a morir y podemos irnos al cielo y alabar al Señor, ¿no? Uh-huh. Después también explica que es un lugar de oscuridad y de corrupción donde los gusanos hacen su trabajo, dice Job. También en Isaías 38:10 dice que es como una prisión con barrotes. Pero adivinen qué no es.
en ningún lugar dice que es un lugar con torturas, en ningún Eterno. lugar, claro, en ningún lugar dice que es un lugar de fuego. En todo momento dice que, en Eclesiastés dice que claramente que los muertos nada saben. Y en Juan, Jesús enseñó que los muertos están en sus tumbas. Sí. Oye, quería hacerte la referencia a Job. Me toca mucho el corazón que Job sea tan sabio. Porque ¿de dónde saca toda esa experiencia y toda esa sabiduría? Es uno de los libros más antiguos de la Biblia, quizás el más antiguo. Y él ya sabía que los ojos de las águilas veían a la lejanía. O sea, yo te creo hoy día con la ciencia vamos a ver esas cosas. Pero Job ya lo sabía. Job ya sabía que el cuerpo se corrompía con los gusanos. Quizás, obvio, por experiencia nosotros lo vemos. Pero toda esa sabiduría que él habla, ¿no? Incluso de la resurrección. Pues él dice, yo sé que mi Redentor vive y algún día del polvo se levantará. Entonces, como que Job tiene toda esa... bueno, el Antiguo como hacía Jesús, ¿no? Referencia al Antiguo Testamento que ahí está como la sabiduría eterna. Oye, para terminar, también quiero leer, lo último que dice Job sobre lo que es la muerte. Job anhelaba ir al Seol, donde cesarían sus sufrimientos. ¿Te acuerdas cuando estaba pasando por un mal momento? Y te Maldigo imaginas... el día que nací, dice. Sí, claro. Pero estaba pasando por tan mal momento que quería que cesara ese sufrimiento. Y yo me pregunto, Job, con esta sabiduría que tenía, ¿realmente hubiera querido ir a un lugar infierno, de tortura? Como no se hubiera querido morir, ¿o no. sí? O seguir en el sufrimiento. No, anhelo el suicidio, es como, de ir al infierno, ¿cómo vas a querer eso? Claro. Entonces, eso quiero como recalcar un poco lo que es y lo que no es. Todo esto dice la Biblia que es, pero ¿qué nos dice? Que no es un lugar ni de tortura ni de fuego, para que nos quede claro y podamos entender un poco más este texto. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría que leyéramos un poquito el paralelismo que tenía el Antiguo y el Nuevo Testamento con respecto a la palabra Seol y la palabra Hades. Así que vamos a ir al primer paralelismo, que era Oseas 13:14 y 1 Corintios 15:55. Yo voy a leer Oseas 13:14 y tú, Mati, si puedes leer, por favor, 1 Corintios 15:55. ¿Sí? Entonces dice así: ¿dónde está, muerte, tu poder destructor? ¿Dónde está, sepulcro, tus males? Y 1 Corintios dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? En la versión que está aquí en el folleto dice: ¿dónde está, oh muerte, oh Hades, tu victoria? Entonces en la primera se hacía este paralelismo que ocupaba la palabra sepulcro, y la segunda, Hades, era exactamente la misma frase, solamente que cambiaron estas palabras, ¿cierto? La segunda era entre Salmos 16:10 y Hechos 2:27. Salmo 16:10 dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. ¿Y qué dice Hechos 2:27, Mati? Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Oh. También aquí ocupa la palabra del Hades, ¿cierto? No abandonarás mi alma en el Hades. Pero aquí la trajeron bien, pues, tumba. Claro. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. NTV, ¿cierto? Recomendada, muy bonita. Después me gustaría leer el último, que es Mateo 16:18, que nos puede quedar un poquito más en claro de qué están hablando. Y si no me equivoco, ¿sí? Dale. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y poder de la muerte no la conquistará. Oye, la agregaron ahí. Ya no recomiendo la NTV. Entre paréntesis, ¿qué quiere decir roca? Bueno, dice, en realidad dice, ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Ni aun las puertas del Seol, decía la otra. Pero se entiende, ni siquiera el poder de la muerte va a poder vencerla, ¿cierto? Entonces, no queda ninguna duda de que, primero, el alma es el santo, y no una parte del santo, ¿cierto? Porque hablaba un poco del alma. Y que el Seol es un lugar de corrupción y descomposición, y no un lugar de fuego, viendo estos textos. Entonces, quiero leer Mateo 16:21. Mati, no sé si puedes leerlo. Mateo 16:21. Ya, lo leo, dice.
A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y que sufrirían muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Los matarían, pero al tercer día resucitaría. Se dan cuenta que luego de que dijeron que nada podía vencer de la muerte, hubo alguien que la venció. La muerte Amén. no pudo retener a Jesús y no va a poder retener a su iglesia en el Hades, porque Él es la resurrección y es la vida. Me gustaría terminar con un versículo que es maravilloso. Apocalipsis 1, del 17 al 18. Y dice así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha, y me dijo: No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestro Dios fue el que venció la muerte, y gracias a Él vamos a poder resucitar en gloria y majestad. Ahora viene Aplica. Voy a leer una cita del Conflicto de los Siglos de Elena de White. Dice así: En ningún lugar de la Sagrada Escritura se encuentra declaración alguna de que los justos recibían su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dejaron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles ni la mencionaron siquiera. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se los representa como durmiendo hasta el día de la resurrección. Descanso bendito para los exhaustos justos. Largo o corto, el tiempo solo les parecerá un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte a una gloriosa inmortalidad, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. En el momento en el que sean despertados de su sueño profundo, comenzarán a pensar exactamente en el punto donde dejaron de hacerlo. La última sensación fue la angustia de la muerte, el último pensamiento que estaban cayendo bajo el poder del sepulcro. Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Linda. Amén. 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 Qué bonitas las frases finales de el epílogo. El epílogo. ¿Cómo se llama cuando viene al final? Bueno, gracias. Ahí ustedes me escriben si se acuerdan. El epílogo del principio, ¿no? No, pues el prólogo, el epílogo al final también. Está bien, tenía razón. Bueno, qué bonita estuvo la lección de esta semana, qué profundo hablar de la muerte así, ¿eh? Y bueno, y hay muchas interrogantes, porque uno dice, bueno, Jesús decía que los muertos duermen, como Lázaro, pero ¿qué pasa con la parábola de el Lázaro y el rico? Entonces, son temas que vamos a ir tratando, así que agradecemos siempre su audiencia, su cariño, que nos escriban. Le agradecemos si nos escriben nuevamente, si nos mandan saludos. Un aplauso para la visita que teníamos hoy día aquí. Internacional, una importación trae directamente desde Brasil. Y agradecemos también a todas las personas que nos escribieron la semana pasada y a los que le dan me gusta. Y también saludos a la gente de Brasil, que nos escucha en español, que vimos que nos escuchan de Guatemala, de Argentina. También vi que nos escuchan de Norteamérica. No sé quién será, pero si eres algún pastor evangélico, espero que este mensaje te sirva. Que el Señor les bendiga. Vamos a preguntarle a la Titi cómo se llama la lección de esta próxima semana. Lleva por título Ausentes del cuerpo. ¿Cuándo? Ajá. Ya. Vamos a terminarlo aquí, decirle que nuestros materiales están en el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en YouTube, en Instagram, como en Spotify. Pueden encontrarlos también en el código QR de su folleto. No olviden estudiar su lección todos los días y repasarla el sábado con sus amigos en Espacio Joven. Que el Señor les bendiga, nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao.